La representación simbólica de una nación la forman la bandera, el escudo y el himno. En el caso del Reino de España, el rey también ejerce la función de símbolo del Estado español, tal y como establece la Constitución de 1978 en su artículo 56, al decir: el rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia. En esta presentación me referiré principalmente al escudo de España, de la nación española, pero también haré unas referencias a los escudos de los reyes de los distintos reinos de España surgidos en la Edad Media y del Reino de España posteriormente. Y lo hago porque reflejan a la perfección los distintos enlaces dinásticos, los conflictos en la sucesión al trono y, en fin, las distintas vicisitudes históricas desde la Edad Media hasta el siglo XX, en el que se estableció el escudo actual. Así pues, es una historia de 9 siglos. Alrededor de la mitad del siglo XII se produce en la Europa occidental un amplio uso de emblemas de carácter personal que pronto dará lugar al nacimiento del sistema heráldico. Los emblemas heráldicos son, ante todo, personales que, al ser transmisibles por herencia, pueden representar el ser miembro de un linaje, como también la posesión de una dignidad o jurisdicción hereditaria. El sello del rey es un signo personal, pero a través de su persona es un signo de identidad del reino. Comencemos por el Reino de León. La figura del león podemos considerarla el primer emblema de carácter heráldico que vemos unido al nombre de España en las monedas de Alfonso VII, rey nacido en 1105 y fallecido en 1157, que fue rey de Galicia en 1111, rey de León y de Castilla en 1126 y emperador en 1135. También lo vemos en los signos rodados de Fernando II, que reinó entre 1157 y 1188. En un principio, el león fue una señal preheráldica y no se representó con corona hasta el reinado de Sancho IV, rey de Castilla y León. Las representaciones gráficas más antiguas del león las encontramos en pinturas de los reyes en los siglos XI y XII. Así, en el tumbo A de la Catedral de Santiago de Compostela vemos viñetas pintadas hacia 1130 en las que figuran 2 leones sentados a los pies de Alfonso V, que reinó entre el 999 y 1028. Con un indudable carácter emblemático, el león rojo aparece en la parte de abajo de la imagen de Bermudo III, que fue rey entre 1028 y 1037, y también en las viñetas de Fruela II, rey en 924 y 925, del rey Ordoño III, de 951 a 956, de Sancho I, que reinó en 2 ocasiones, la primera entre 956 y el año 958, de Fernando I, que reinó entre 1037 y 1065, y también de Alfonso VII, cuyo reinado transcurrió desde 1126 a 1157. En algunas pinturas, los cetros de los monarcas aparecen rematados con cabezas de león. Con estos antecedentes, con Alfonso VII, el león constituye ya una señal de carácter heráldico, todavía sin una posición ni un diseño fijo, apareciendo incluso en algunas ocasiones este león con cabeza humana. La imagen viene representada en color púrpura, color imperial por excelencia, en el reinado de Fernando II. Al morir Alfonso VII,
este emblema no lo continúa su hijo, Sancho III, sino su otro hijo, Fernando II, que fue rey de León entre el año 1157 y el año 1188. En la representación ecuestre de Fernando II en el tumbo A de la Catedral de Santiago de Compostela, que se hizo hacia 1180, aparece un león situado en la parte de abajo de la pintura. El rey lleva un escudo dorado en el que está delineado sin colorear un león en posición rampante. Por su parte, la viñeta de Alfonso IX en el dicho tumbo, que está datada hacia el año 1210, nos presenta un emblema que ya posee las características propias de las armerías, esto es, un escudo de color blanco en el que lleva pintado un león de color púrpura, en la posición rampante adaptado a la forma de dicho escudo. Es esta la más antigua representación de las armas del rey de León con sus colores originales. Pasemos ahora al Reino de Castilla. El emblema de Castilla, contrariamente a lo descrito para el Reino de León, fue creado de forma consciente, en un momento determinado y un siglo más tarde de establecerse en el Reino de León. Las opiniones más fundadas sitúan la existencia del emblema del rey de Castilla cuando ya estaba avanzado el reinado de Alfonso VIII, reinado que fue desde 1158 a 1214. A lo largo de este reinado se crea el castillo como señal y a partir de ella se constituyen las armas. Cuando el castillo se sitúa en el reverso del sello del rey, está adscrito al reino, y cuando es llevado por el propio caballero en la figura ecuestre del anverso, entonces representa al linaje y, por tanto, es transmisible a los descendientes. Evidentemente, la elección del castillo se hizo por analogía con el nombre de Castilla. Los colores de las armas de Castilla son castillo de oro en campo de gules con puertas y ventanas que se suelen representar de azur. En la pantalla vemos la imagen de un brocado verde en campo de gules. En la pantalla se puede ver la imagen de un brocado verde hecho antes de 1214 que se encontró en el sepulcro de Alfonso VIII. Y otra imagen del propio sepulcro junto con el de la reina Leonor, que están en el monasterio de las Huelgas en Burgos. Podemos ver la diferencia entre el uso del signo del linaje y la señal del reino en el sello del año 1224 del rey Fernando III, cuando era solamente rey de Castilla. En el anverso aparece la figura ecuestre embrazando un escudo con sus armas personales que le correspondían por su linaje de baronía, que era el león. Y en el reverso del sello la señal del reino, que es el castillo, aunque también acompañan a este castillo las armas de su linaje, pero en este caso como elementos muy secundarios. Veamos ahora cuando ya es el Reino Unido de Castilla y León. Al ocupar el trono de León en 1230, Fernando III adopta unas nuevas armas que son el escudo cuartelado de Castilla y León. Estas no son armas de linaje, sino de dignidad, con una clara significación territorial. Este cuartelado permanecerá generalmente en los escudos de los reyes de España, como iremos viendo. Pasemos a continuación a la Casa Real de Aragón. La primera constatación que se tiene del uso de la señal formada por los palos es el sello de Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, sello datado hacia 1150, época del surgimiento de los emblemas heráldicos. Un escudo de guerra que mantiene la bloca y de forma avillanada propia de la época.
Ramón Berenguer IV contrajo matrimonio con Petronila, que fue reina de Aragón entre 1157 y 1164, por lo que Ramón Berenguer fue también príncipe de Aragón. El hijo de ambos reinó con el nombre de Alfonso II el Casto, rey de Aragón y conde de Barcelona entre 1164 y 1196. En el sello de Alfonso II el Casto vemos que asume como armas de su linaje, como su señal dinástica, los palos, que porta en el escudo, en las gualdrapas del caballo y en el pendón de la lanza, asumiendo así esta señal de los palos como la de su linaje paterno y que continuarán llevando todos los reyes de Aragón. Así puede afirmarse que los palos de gules en campo de oro tienen su origen en el emblema personal de Ramón Berenguer IV y que, transmitido a sus descendientes, son las armas de la Casa de Aragón, sin relación territorial alguna, aunque esto ocurra con el paso del tiempo. Vemos que cuando Alfonso II permite su uso al concejo de Millau, en 1187, lo da como vexillum nostrum. Hasta Pedro IV el Ceremonioso, todos los miembros del linaje utilizarán las armas sin diferenciar, pero a partir de dicho rey ya se establecerán diferencias para quienes no ostenten la corona. Pasemos a otro reino de España, Navarra. Tenemos información muy precisa sobre el emblema heráldico utilizado por el rey de Navarra, Sancho VII el Fuerte, que reinó entre 1194 y 1234. Este emblema era un águila, tal y como se ve en documentos y sellos del rey. Es muy verosímil que el origen de este emblema se halle en la abuela del rey, que era Margarita de L'Aigle. Su sucesor, su sobrino, Teobaldo I el Trovador, rey de Navarra desde 1234 hasta 1253, lleva en su sello un escudo de guerra blocado, que no se puede calificar como escudo heráldico. Esto muestra su decisión de no continuar con el emblema de su predecesor. No obstante, en esos años, los escudos representados en los sellos, en las figuras ecuestres, eran siempre heráldicos, por lo que el escudo de guerra se toma como emblema, como escudo heráldico del rey de Navarra, y la bloca como el emblema heráldico. En los sellos de Teobaldo II ya aparece tratada la bloca como figura heráldica y se representa en el escudo y en las cubiertas del caballo. Las barras metálicas que conformaban la bloca de los escudos se sujetaban con unos clavos o remaches, lo que le daba el aspecto que vemos en numerosas representaciones de los escudos reales de Navarra. Por una cierta similitud, en el siglo XV se difundió la leyenda de que el escudo del rey de Navarra no era una bloca, sino unas cadenas cuyo origen estaba en la batalla de las Navas de Tolosa, en la que Sancho VII, rey de Navarra, había roto las cadenas que protegían la tienda del califa Muhammad an-Nasir y que en el tesoro del califa estaba una esmeralda. Las primeras referencias que mencionan las cadenas son en la genealogía latina de los reyes de Navarra y en la crónica de los reyes de Navarra del príncipe de Viana, ambas en el siglo XV. Así, las armas del reino de Navarra pasaron a ser oficialmente unas cadenas con una esmeralda en su centro. Pasemos ahora al Reino de Granada. Tras la conquista del Reino de Granada en 1492, los reyes católicos deciden incorporar un emblema heráldico
que represente a ese reino en su escudo de armas. Recurren a lo que se denomina armas parlantes y, por tanto, eligen una granada como representación de dicho reino. En las pantallas siguientes iremos viendo cómo evolucionan las armas de los reyes de las Españas. Iremos viendo las armas grandes de los reyes de España, que no son las armas de la nación española, ya que, aunque en muchas ocasiones se haga una cierta equivalencia, no son ni mucho menos lo mismo. España, como nación, no tuvo armas propias hasta finales del siglo XIX. Para garantizar la exactitud de dichas armas, he tomado preferentemente las que figuran en las monedas acuñadas en cada reinado. Los cuarteles que aparecen en los escudos pueden ser de carácter territorial, de dignidad o de linaje. En muchos casos, lo verán en las pantallas, he realizado un dibujo para que aparezcan los esmaltes, los colores de los diferentes cuarteles. Empecemos con los reyes católicos, Isabel y Fernando. Establecidos los orígenes de las armas de los reyes de los diferentes reinos de España, que en un principio eran propias de los reyes, pero que evolucionaron hasta convertirse en armas territoriales, iniciamos este recorrido con los escudos de armas de los reyes católicos, con los que se inicia en un proceso de siglos la configuración de España como reino unificado. Con los reyes católicos podemos decir que se configura una confederación de estados independientes, estados que quedan reflejados en el escudo de armas de estos reyes católicos. De forma general, a lo largo de los diferentes reinados, las particiones del escudo reflejan bien uniones dinásticas o bien conquistas territoriales, tal como es el caso de Granada. Doña Isabel fue proclamada reina de Castilla en Segovia el 12 de diciembre de 1474 y don Fernando en los primeros días de enero de 1475. El día 15 de ese mes, en la Concordia de Segovia, acuerdan la titulación y las armas que habrían de llevar ambos, títulos y armerías que pertenecerían a ambos esposos. Las armas conjuntas de los reyes católicos, con una descripción heráldica, son un escudo cuartelado, 1 y 4 cuartelado de Castilla y León, que son armas de la reina, 2 y 3 partido, 1 de Aragón, por la primogenitura de Aragón, 2 Sicilia, por ser rey de Sicilia. Con la conquista de Granada en 1482, se añade en dado en punta una granada. Sujetando el escudo, el águila de San Juan, nimbada, que en principio era una divisa de doña Isabel. Como divisa de don Fernando, el yugo, y como divisa de doña Isabel, las flechas. No debe confundirse la aparición de la granada, como cuartel referido al reino de Granada, con los ramos de granadas, que era la divisa que tenía Enrique IV de Castilla. Pasemos al reinado de Juana I, que vivió entre 1479 y 1555. La reina doña Juana, hija de los reyes católicos, es el primer soberano que reinó sobre todos los reinos de la península ibérica, excepto Portugal, que se incorporaría en el reinado de su nieto Felipe II. En las armas de doña Juana, a las propias de los reyes católicos se cuartelaron las de su esposo, Felipe el Hermoso, cuyas armas son cuartelado de Austria, Borgoña moderno, Borgoña antiguo y Brabante, y sobre el todo partido de Flandes y Tirol.
Seguimos con el reinado de Carlos I, hijo de doña Juana, que vivió entre el año 1500 y 1558. Para este rey tomaremos como referencia las armas más completas utilizadas en España y que se encuentran en la edición de las 7 partidas del año 1555. En este escudo vemos los emblemas heráldicos asociados a Castilla, León, Aragón, Navarra, Sicilia, Jerusalén, Hungría, Austria, Brabante y Borgoña, y en el escusón Tirol y Flandes. En el escudo que figura en las 7 partidas vemos que el emblema de Navarra es una bloca de escudo, no son cadenas. Sin embargo, en el escudo que está en la fachada de la Catedral de Granada sí son cadenas. Esto se explica por lo ya dicho sobre el origen del escudo de Navarra. En el escudo dicho de la fachada de la catedral presenta algunas diferencias en la ordenación de los cuarteles. Las armas de Aragón, Sicilia, Navarra, Jerusalén y Austria están situadas en un terciado en palo. Primero Aragón, segundo cortado de Sicilia y Navarra, tercero partido de Jerusalén y Hungría. Diferencias de posición sin la menor relevancia heráldica. Tampoco están en este escudo las columnas de Hércules. Como diferencias esenciales entre el escudo de Carlos I y el de Juana I están el águila bicéfala con la corona imperial, las cadenas o bloca de Navarra, la cruz de Jerusalén, las fajas de Hungría que juntos son Nápoles y las columnas de Hércules con la leyenda Plus Ultra. Aunque estas columnas eran una divisa personal de Carlos I, se han mantenido en el escudo de España. Estas columnas de Hércules, como curiosidad, con sus cintas que la rodean, son el origen del símbolo del dólar. Bien, pasemos al reinado de Felipe II, que vivió entre el año 1527 y 1598. Cuando el 22 de noviembre de 1566 Felipe II aprobó la pragmática y provisión que conocemos con el nombre de Nueva Estampa, estableció que se fabrique moneda de oro y plata con las armas reales, que son escudo cuartelado, primero cuartelado, 1 y 4 Castilla, 2 y 3 León, segundo partido, el primero Aragón, segundo Sicilia, 3 cortado, primero Austria, segundo Borgoña antiguo, 4 cortado, primero Borgoña moderno, segundo Brabante, entado entre los cuarteles 1 y 2 Granada. Sobre los cuarteles 2 y 3, escusón partido de Flandes y Tirol. Más tarde, en 1580, añade sobre los cuarteles 1 y 2 el escusón de Portugal. En este reinado, don Felipe II se proclama por derechos sucesorios rey de Portugal, con lo que se completa la unión de los reinos de la Hispania medieval bajo un mismo soberano. A diferencia de Carlos I, Felipe II no lleva en sus armas el emblema de Navarra ni el de Nápoles, formado por Jerusalén y Hungría. Sin embargo, añade las de Portugal. Parece, por tanto, que desea llevar las posesiones por derecho de su linaje, no las obtenidas por conquista. Sus sucesores, los reyes Felipe III, Felipe IV y Carlos II, que en su conjunto vivieron desde 1578 hasta 1700, estos reyes utilizan las mismas armas que Felipe II, salvo en el final del reinado de Carlos II, en el que se retira el escusón de Portugal por no ser ya soberano de dicho reino, aunque podría mantenerlas por derecho de su linaje. Los sucesores,
Felipe V, que vivió entre 1683 y 1746, Luis I, que vivió entre 1707 y 1724, y Fernando VI, que vivió en 1713 y 1759, veamos las armas que utilizan. Felipe V, proclamado rey de España en Versalles el 16 de noviembre de 1700, es el primer Borbón que reina en España, lo que supone cambios en las armas reales, tanto en su disposición general como con la adición de un escusón con las armas de su linaje, Borbón, brisado con bordura de gules, llamado así Borbón-Anjou. A los cuarteles territoriales se añade algo exclusivamente de su linaje. Así lo vemos en sus monedas. Vemos, además, que desplaza el entado en punta de Granada y pasa el escusón de Flandes y Tirol a otro entado en punta del todo. Este escudo que incorpora Felipe V es el usado también por sus sucesores Luis I y Fernando VI. Pasemos ahora a los siguientes reyes, Carlos III y Carlos IV. Carlos III vivió entre 1716 y 1788 y Carlos IV entre 1748 y 1819. Su escudo parece obedecer a la intención de disponer de dos escudos: las grandes armerías con todos los cuarteles y otras más sencillas que colocarán en escusón en el centro del escudo, más aptas para ser representadas en algunos lugares. Este escusón fue muy utilizado posteriormente en las monedas como escudo sencillo de las armas reales. El rey Carlos III era hijo de Felipe V y de su segunda esposa, Isabel de Farnesio. El infante Carlos, futuro rey, había heredado en 1731 los ducados de Parma y Piacenza de su tío abuelo Antonio Farnesio y poseía el derecho hereditario a Toscana. Este le llegaba por la abuela de la reina Isabel de Farnesio, era hija del gran duque Cosme de Medici. Así, Carlos III incorpora a las armas reales las de los Medici por el ducado de Toscana y de los Farnesio por el ducado de Parma, modificando de forma notable la disposición del conjunto. Lo más destacado es la colocación en escusón de las armas de los antiguos reinos de España, esto es, cuartelado de Castilla y León, entado con granada, y a su vez, sobre el todo, el escudo de los Borbón-Anjou reinantes en España. Veamos ahora un cambio importante en la sucesión en la corona de España, sucedido con el rey José I, que vivió entre 1768 y 1844. Tras la invasión de España por las tropas francesas en el año 1808, Napoleón procedió a designar como rey de España a su hermano José Bonaparte y a imponer una nueva constitución a España. El estatuto quedó aprobado el 6 de julio de 1808 y al día siguiente la Asamblea aceptó a José Bonaparte como rey de España y de las Indias y éste, a su vez, prestó juramento ante la Asamblea. Dado que el nuevo rey no tenía relación alguna con los linajes que reinaron en España, hubo de diseñarse unas nuevas armas, para las que se tomó parte de los emblemas anteriores, pero referidos a territorios, no a dinastías, y como escusón central colocó el águila imperial napoleónica. Estas armas se aprobaron por un real decreto fechado en Vitoria el 12 de octubre de 1808. Así, las armas reales de José I quedaron formadas por 6 cuarteles, con el castillo de Castilla, el león de León, los 4 palos de Aragón, las cadenas de Navarra y una granada de Granada, y los hemisferios oriental y occidental terráqueos, acompañados
por las torres de Hércules que representaban a las Indias, en el escusón el águila imperial napoleónica. Al adoptar el rey José I estas armas, en nada vinculadas a las dinastías anteriores y con un carácter exclusivamente territorial, hizo que se sentasen las bases para continuar utilizándolas décadas más tarde como base del escudo de la nación española. Pasamos ahora a los reinados de Fernando VII, que vivió entre 1784 y 1833, e Isabel II, reina que vivió entre 1830 y 1904. Derrotado el ejército invasor francés, el 24 de marzo de 1814 regresó Fernando VII a España y, repuesto en el trono como rey legítimo, recupera las armas que le son propias, armas que mantiene su hija y sucesora, la reina Isabel II. En el año 1868 se produce una revolución en España que cambia por completo, que da un paso de ruptura con la historia anterior. El gobierno provisional de 1868 a 1871 fue un ejecutivo que se formó en España tras el triunfo de la Revolución de 1868, llamada La Gloriosa, que puso fin al reinado de Isabel II y aprobó una nueva Constitución en junio de 1869. El entonces ministro de Hacienda firmó el 19 de octubre de 1868 un decreto que establecía la peseta como unidad monetaria, para lo que se acuñarían nuevas monedas. Dicho decreto, en su artículo 6, disponía: todas las monedas cuyo tamaño lo permita ostentarán una figura que represente a España, con las armas y atributos propios de la soberanía nacional, y llevarán expresados su valor, peso, ley y año de la fabricación. Como ven, estamos hablando ya de unas armas propias de la nación española que la represente. Para dar cumplimiento a este mandato, el gobierno solicitó un dictamen a la Real Academia de la Historia, que el 6 de noviembre de 1868 propuso las siguientes armas: escudo cuartelado en cruz, primero de gules y un castillo de oro, almenado de 3 almenas y donjonado de 3 torres, la del medio mayor, cada una también con 3 almenas, el todo de oro mazonado de sable y azurado de azur. Segundo, de plata y un león de gules, coronado de oro, armado y lampasado de lo mismo. Tercero, de oro y 4 palos de gules. Cuarto, de gules y una cadena de oro puesta en orla, en cruz y en sotuer, entado en punta de plata y una granada al natural, mostrando sus granos de gules, sostenida, tallada y hojada de 2 hojas de sinople, acostadas una a cada lado las 2 columnas de Hércules, de plata, con la base y el capitel de oro, liadas con una lista de gules cargada con el plus ultra de oro. Se puede decir, sin lugar a dudas, que este es el primer escudo de España, no las armas del rey de España. El informe de la Real Academia señala que el nuevo escudo, el blasón de la nación española, como unidad política y sin relación con las personas que la gobiernen, debe declarar la historia de este gran Estado, tal como se haya constituido, formado con las empresas de los reinos independientes que sucesivamente se fundieron y conquistaron unas armas de dominio compuestas de las diversas armas de comunidad, con exclusión de toda idea de familia o de alianza.
León, Castilla, Aragón, Navarra y Granada son, con los dominios de ultramar, los estados componentes de este gran todo. Vemos que la corona mural sustituye a la corona real, por estar entonces discutiéndose la Constitución que debía decidir qué tipo de régimen tendría España, y por eso se escogió un timbre de tipo neutral, que no se debe de confundir con el timbre que años más tarde adoptó la Segunda República. La corona mural, en este caso, representa sin más a un territorio, que es España, en espera de decidir su forma de gobierno, que al final sería una monarquía. Así quedan dos tipos de armas. Las armas grandes de los reyes, desde Carlos III, y las puramente territoriales adoptadas por el gobierno provisional, que quieren estar desligadas de significación monárquica, salvo por el timbre y por el excusón dinástico cuando España sea una monarquía. Y como tras este gobierno sí continuó siendo España una monarquía, veamos en el reinado de Amadeo I, que vivió entre los años 1845 y 1890. Las funciones del gobierno provisional finalizaron el 2 de enero de 1871 con el juramento ante las Cortes Constituyentes del nuevo rey elegido por dicho gobierno, Amadeo I de Saboya. Era hijo de Víctor Manuel II de Saboya, unificador y primer rey de Italia, y de su esposa, la archiduquesa Adelaida de Austria. En 1870, el general Prim, que estimaba necesario coronar la revolución llamada Gloriosa, logró que Víctor Manuel II aceptara la designación de su segundo hijo, Amadeo, como rey de España. El 27 de noviembre de ese año, las Cortes españolas proclamaron al nuevo rey. Sin embargo, el desánimo de don Amadeo ante la pugna política y ante el comportamiento de los españoles con él y con la reina hizo que el 11 de febrero de 1873 presentase su renuncia irrevocable a la corona, para él y para sus sucesores. En cuanto al escudo durante el reinado de Amadeo I, la única variación fue la sustitución de la corona mural por la corona real y el añadido de un escusón con las armas del linaje de los Saboya. Finalizado el reinado de Amadeo I, damos paso a la Primera República. La Primera República Española fue el régimen político vigente en España desde su proclamación por las Cortes el 11 de febrero de 1873 hasta el 29 de diciembre de 1874. Vemos que de muy corta duración, cuando el pronunciamiento del general Martínez Campos dio lugar a la restauración de la monarquía borbónica. Con la proclamación de la Primera República, de nuevo se solicitó un informe de la Real Academia de la Historia en el que se decía que la moneda de 1868 llevaba ya en sí caracterizada la independencia de todo poder personal o hereditario, y en ella no aparecía más que la nación española como dueña de sus destinos. Con ello se mantuvo el escudo establecido por el gobierno provisional. La Primera República no acuñó moneda, por lo que no aparece en esta presentación. Pasemos a los reinados de Alfonso XII, que vivió entre 1857 y 1885, y Alfonso XIII, que vivió entre 1886 y 1941. Alfonso XII era hijo de la reina Isabel II y del rey consorte Francisco de Asís de Borbón. El 29 de diciembre de 1874
se produjo la restauración de la monarquía al pronunciarse el general Arsenio Martínez Campos en la localidad valenciana de Sagunto, a favor del acceso al trono del príncipe Alfonso. Con ello se puso fin a la breve vigencia de la Primera República Española. En enero de 1875, don Alfonso de Borbón llegó a España y fue proclamado rey ante las Cortes españolas, en lo que se conoce políticamente como la Restauración. Se mantiene el escudo establecido por el gobierno provisional, si bien, igual que ocurrió con el reinado de Alfonso I, se sustituye la corona mural por la corona real y se añade un escusón con las armas de los Borbón-Anjou, como dinastía reinante en España. Así se establece en el decreto de 6 de enero de 1875, firmado por Cánovas del Castillo. Durante el reinado de Alfonso XIII no se altera en nada el escudo de España, con el informe de la Real Academia de la Historia de 9 de enero de 1923, que se mantiene. Como muestra de la clara separación entre las armas propias del rey y las armas de la nación, vemos en la pantalla las armas que utilizaba el rey en su ex libris, el rey Alfonso XIII en su ex libris. El 12 de abril de 1931, en España se convocan elecciones municipales en las que la victoria de los partidos republicanos, especialmente los núcleos urbanos, llevó a Alfonso XIII a renunciar a la corona y a exiliarse de España. Así, el 14 de abril de 1931 se proclamó la Segunda República en España y se forma un gobierno provisional que convocó elecciones para unas Cortes Constituyentes que se celebraron el 28 de junio de 1931. El decreto de 27 de abril de 1931 del Gobierno Provisional de la Segunda República establece la nueva bandera tricolor, con 3 bandas, roja, amarilla y morada. Y dice este decreto: en el centro de la banda amarilla figurará el escudo de España, adoptándose por tal el que figura en el reverso de las monedas de 5 pesetas acuñadas por el gobierno provisional en 1869 y 1870. Vemos, pues, que la Segunda República, que estuvo vigente desde 1931 hasta 1939, mantuvo el escudo anterior de España. Veamos lo ocurrido durante el régimen del general Franco desde el año 1936 hasta 1975. El 18 de julio de 1936 se produjo una sublevación militar en España que condujo a una guerra civil que se prolongó hasta el 1 de abril de 1939. Entre los generales sublevados estaba el general Franco, que fue elevado en octubre de 1936 a la doble jefatura del Estado y del Gobierno de la España nacional y generalísimo del Ejército. Con la victoria de los sublevados se inició una dictadura que finalizó con la muerte del dictador el 20 de noviembre de 1975. Durante la guerra existieron el gobierno legítimo republicano y el gobierno operante en la España ganada por los sublevados. No entramos en los detalles históricos, sino exclusivamente en los hechos que producen cambios que afectan al diseño del escudo de España. Aunque no se trata del escudo, por su íntimo uso conjunto, dejamos constancia de un decreto de 29 de agosto de 1936, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España, que restableció
la bandera bicolor roja y gualda como bandera de España. La orden de 13 de septiembre de 1936, que desarrolló el anterior decreto, dispuso la forma y dimensiones de las banderas o estandartes de las unidades del Ejército y Marina de Guerra serán las mismas que tenían antes de proclamarse la República, y su escudo el actual, sin que lleven aquellas, por ahora, inscripción alguna. Vemos, por tanto, que no se produjo en la zona llamada nacional ninguna variación en el escudo de España, hasta que el decreto de 2 de febrero de 1938 aprobaba un nuevo escudo de España. En la exposición de motivos, este decreto decía: este escudo de armas fue conservado, con las naturales modificaciones, por la monarquía saboyana, la Primera República, por la Restauración Borbónica y por la República de 1931. Al instaurarse por la gloriosa Revolución Nacional de 1936 un nuevo Estado, radicalmente distinto en sus esencias de aquel al cual ha venido a sustituir, se hace preciso el que refleje en los emblemas nacionales, y en su artículo primero decía: España se constituye con la heráldica de los reyes católicos, sustituyendo las armas de Sicilia por las del antiguo Reino de Navarra, con lo cual se integran los blasones de las agrupaciones de estados medievales que constituyen la España actual. En su artículo segundo decía: el escudo de España se describirá así: cuartelado, el primero y el cuarto cuartelados también, primero y cuarto de gules, con un castillo de oro almenado con 3 almenas, con 3 homenajes o torres con 3 almenas cada una, mamposteado de sable y aclarado de azur. Segundo y tercero de plata, con un león rampante de gules coronado de oro, linguado y armado de lo mismo. Segundo y tercero, partidos en pal. El primero de oro con 4 palos de gules. El segundo de gules con una cadena de oro, de la cual arrancan 8 segmentos que se reúnen en el centro en una joya centrada por una esmeralda. Entado en punta, de plata, con una granada en su color, rajada de gules y tallada y hojada con 2 hojas de sinople. Coronel de 8 florones, visibles 5. El todo sobre el águila de San Juan, pasmada, de sable, nimbada de oro, con el pico y las garras de gules, estas armadas de oro. A la derecha de la cola del águila, un yugo de gules, con sus cintas de lo mismo, y a la izquierda un haz de flechas de gules con sus cintas de lo mismo. En la divisa las palabras: una, grande, libre. El todo flanqueado por 2 columnas de plata sobre ondas de azur surmontadas por corona de oro. En la del lado derecho se enrosca una cinta con la palabra plus y en la del lado izquierdo otra con la palabra ultra. El decreto citado añade que el escudo, tal y como está descrito, tiene su lugar apropiado en aquellos sitios en que el emblema nacional pueda representarse en tamaño relativamente grande, o dibujado o grabado con primor, pero su complicación excesiva le hace poco a propósito para la representación sumaria y a veces descuidada que suele emplearse para las atenciones burocráticas. Por esto parece conveniente admitir a estos efectos una simplificación que, conteniendo todos los elementos esenciales del blasón grande, sea más fácil de representar. Por decreto de 11 de octubre de 1945 se aprobó el Reglamento de Insignias, Banderas y Distintivos. Su redacción se iniciaba de la siguiente manera:
La bandera nacional de guerra rectangular, con 3 listas normales a la vaina y un escudo en ambas caras. La lista central, color amarillo, gualda, es de doble anchura que cada una de las otras 2, de color rojo. La relación entre la longitud y la anchura de la bandera, así como la colocación y tamaño relativo del escudo, es variable, según los casos especificados en este reglamento. La lámina 1, sigue diciendo, muestra detalladamente la forma y colorido del escudo. En esta pantalla ustedes pueden ver la representación del escudo que aquí se ha descrito. Pasamos a la situación de España a partir de 1975 con el régimen democrático. Por Real Decreto 1511 de 1977, de 21 de enero, por el que se aprueba el reglamento de banderas y estandartes, guiones, insignias y distintivos, se derogaron los antedichos decretos y orden de 2 de febrero de 1938, así como el decreto de 11 de octubre de 1945. La nueva descripción del escudo dice: trae escudo cuartelado, el primero y el cuarto contracuartelados, primero y cuarto de gules, con un castillo de oro, almenado de 3 almenas y donjonado de 3 torres, cada una con 3 almenas de lo mismo, mazonado de sable y aclarado de azur, que es Castilla. Segundo y tercero de plata, con un león rampante de gules coronado de oro, lampasado y armado de lo mismo, que es de león. Segundo y tercero, partidos. El primero de oro, con 4 palos de gules, que es Aragón. El segundo de gules, con una cadena de oro puesta en orla, en cruz, en aspa, con un punto de sinople en abismo, que es de Navarra. Entado en punta y caído de plata, con una granada al natural, rajada de gules, sostenida, tallada y hojada de 2 hojas de sinople, que es de granada. Timbrado de corona abierta de 8 florones de apio, visibles 5, e intercaladas 4 puntas de perlas. El todo sobre águila de San Juan, azorada, de sable y fileteada de oro, nimbada de lo mismo, picada y armada de gules, membrada de oro y sosteniendo las garras el escudo por su medianía. Acostadas al escudo 2 columnas de plata, con capiteles y bases de oro sobre ondas de plata y azur, sumadas por coronas de oro. En la diestra se enrosca una cinta de gules con la palabra en oro plus, y la corona es imperial. Y en la siniestra otra de lo mismo con la palabra ultra y la corona es real. A la derecha de la cola del águila un yugo de gules, en su posición natural, con cinta de lo mismo, formando la inicial de Fernando. Y a la izquierda un haz de 5 flechas de gules, con puntas hacia abajo, y cinta de lo mismo, formando la inicial de Isabel. Yugo y flechas convergentes hacia el extremo de la cola del águila. Por divisa, superando el todo, listón de gules con la leyenda en oro, una grande libre. Mantenía los 2 modelos, el contracuartelado y el simplificado. Como vemos, no son cambios grandes, sino cambios en algunos detalles. Este escudo se mantuvo vigente hasta el año 1981, ya en régimen democrático, y es el que figura en el ejemplar firmado de la Constitución de 1978. Aunque si uno se fija en los detalles, este dibujo de la Constitución tiene algunos errores cometidos por el dibujante. Por último, veamos el escudo de España durante los reinados de los reyes Juan Carlos I y Felipe VI,
Juan Carlos I, que reinó desde 1975 hasta su abdicación en 2014, y Felipe VI, que reina desde el 2014 y sigue reinando hoy. En el año 1981, después de 6 años de régimen democrático, reinando Su Majestad Don Juan Carlos I, se tramitó la Ley 33/1981 de 5 de octubre, que establecía un nuevo escudo para España. El criterio de las nuevas armas era el de reproducir fielmente el escudo histórico de España, con una descripción que, en términos heráldicos, resulte al mismo tiempo inteligible para el pueblo. Como en otras ocasiones, se solicitó el dictamen de la Real Academia de la Historia. El artículo 1 de la ley citada describe el escudo del modo siguiente. El escudo de España es cuartelado y entado en punta. En el primer cuartel, de gules o rojo, un castillo de oro, almenado, aclarado de azur o azul y mazonado de sable o negro. En el segundo, de plata, un reón rampante de púrpura, linguado, uñado, armado de gules o rojo y coronado de oro. En el tercero, de oro, 4 palos de gules o rojo. En el cuarto, de gules o rojo, una cadena de oro puesta en cruz, aspa y orla, cargada en el centro de una esmeralda de su color. Entado de plata, una granada al natural, rajada de gules o rojo, tallada y hojada de 2 hojas de sinople o verde, acompañado de 2 columnas de plata con base y capitel de oro sobre ondas de azur o azul y plata, superadas de corona imperial la diestra y de corona real la siniestra, ambas de oro, y rodeando las columnas una cinta de gules o rojo cargada de letras de oro en la diestra plus y en la siniestra ultra. Al timbre, corona real cerrada, que es un círculo de oro engastado de piedras preciosas, compuesto de 8 florones de hojas de acanto, visibles 5, interpoladas de perlas, y de cuyas hojas salen sendas diademas sumadas de perlas, que convergen en un mundo de azur o azul, con el semimeridiano y el ecuador de oro, sumado de cruz de oro, la corona forrada de gules o rojo. Y el artículo anterior añade, el escudo de España, tal y como se describe en el artículo anterior, lleva escusón de azur o azul, 3 lises de oro, puestas 2 y 1, la bordura lisa de gules o rojo, propio de la dinastía reinante. Y este es el escudo que sigue hoy en vigor en España. Les agradezco mucho su atención.